Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Golfo de México. Estamos estudiando la licenciatura en psicología. Vamos a presentar esta exposición sobre el neoconductismo de la asignatura de Historia de la Psicología. Nuestra docente es la maestra María Soledad Domínguez Velasco y nosotros somos los integrantes, Martínez Hernández José Ángel, profesora Roxana Candewis, su servidora, y Sánchez Sánchez Magalí. Jazmín. El objetivo principal de esta exposición es dar a conocer la importancia del neoconductismo en la psicología, así como sus antecedentes, el contexto histórico, los representantes y los principios de dicha corriente. Ok, el neoconductismo es la evolución de esta corriente conductista que tiene como base el fenómeno del aprendizaje, su objeto de observación, en la cual el propósito es elaborar una teoría general del aprendizaje basada en la experimentación con procedimientos de condicionamiento clásico, siendo una de las grandes diferencias entre el conductismo y el neoconductismo, es que entre el neoconductismo la situación del aprendizaje se da en relación que establece el estímulo, la respuesta y el condicionamiento. Entonces, siendo una de las principales diferencias, tendría que ser que el neoconductismo es fundamental en el medio ambiente, que, considerando que como un proveedor de esfuerzos es base a la manipulación de cómo las experiencias que va desenvolviendo a la persona durante su entorno donde se desarrolla. Entonces, y siendo el conductismo principalmente lo que se mencionaba hace un momento, la parte de la observación y lo que es estímulo-respuesta. Como antecedentes tenemos que alrededor de 1930 comenzó a surgir el neoconductismo gracias a un grupo de psicólogos que son Edward Chase y Clark Hull, así como también Skinner está dentro de ellos. Estos estaban de acuerdo con el conductismo, mas sin embargo no les parecía que estuviera o que aportara una información sustantiva y efectiva en su totalidad, por lo cual se basaron en ella y aportaron cosas más de todo y un poco más variables a la corriente, así cambiándole el nombre de a neoconductismo y haciendo de este una corriente predilecta. En referencia al contexto histórico, el neoconductismo es la evolución de la corriente conductista que hace el fenómeno del aprendizaje su objeto de investigación principal. Como lo mencionaba mi compañera, el neoconductismo surge aproximadamente en 1930, cuando existían psicólogos de inclinación conductista que no estaban de acuerdo con el radicalismo de la formulación de Watson. Muchos estaban dispuestos a aceptar completamente la metodología, pero no estaban de acuerdo con reducir la conducta de la fórmula estricta estímulo-respuesta. En esta parte hay 3 puntos que son de importancia mencionar. El número 1 es que los estudios se realizaron en el campo del aprendizaje y la conducta animal. El número 2 es que el neoconductismo tiene como objeto de estudio la conducta observable. Y el número 3 es el método de estudio, el cual ocupa el método experimental. Ok, sus principios, en este movimiento principalmente de los principios básicos del conductismo, como lo que podría ser el ambientalismo, el mecanismo y el condicionamiento. En este se utiliza variables en la que para el análisis, la predicción y el control de la conducta. Los principios fundamentales que se adhieren a esta teoría de conductuales pueden asumirse de una siguiente forma, que podría ser la conducta.
que es regida por ciertas leyes y sujeta a lo que se decía ahorita, a variables. La conducta tendría que ser un fenómeno observable e identificable, ya que esto, una de las formas básicas del no conductismo y conductismo es por parte de la observación, y las conductas mal adaptativas son adquiridas también por medio del aprendizaje y pueden también ser modificadas por los principales principios del aprendizaje, lo que se mencionaba hace un momento en la cuestión de estímulo-respuesta, buscar cambiar conducta, hasta un cierto punto cambiar conductas de una persona o de un animal, como en su inicio se empezó a utilizar el conductismo. Las metas conductuales tienen que ser específicas, discretas e individualistas, ya que cada ser debe cada investigador tiene que ver la forma en que el sujeto tenga su forma diferente de actuar a los demás experimentos. La teoría conductual de esta se localiza principalmente aquí y el ahora. En esto los principios del neoconductismo varían según cuál sea los dos tipos que se utilice, ya que ambos tienen principios distintos, aunque en sí han sido enfocados en lo mismo. Se prefiere interactuar los principios a base de expectativas y necesidades del sujeto. Que por otro lado, se podría decir que se escoge el deductivo. Estos principios están más enfocados en cuanto depende el estímulo de una respuesta y viceversa. Entonces aquí sí llegaría a afectar la cuestión de cuál tan fuerte puede ser un estímulo para ver la magnitud de una respuesta y llegar a esta cambio de conducta. Dos de los representantes más importantes en el neoconductismo es Skinner. Él fue un psicólogo estadounidense, es considerado el principal divulgador del conductismo. Él propuso que la psicología debía estudiar la conducta observable sin hacer suposiciones acerca de los procesos internos inobservables de los que hablan los mentalistas. Por ejemplo, el pensamiento de Skinner fue que observar la conducta animal de ratas y palomas, entendiendo que a partir de esos análisis él podría llegar a estudiar con otras variables más complejas el comportamiento del ser humano, pero en lugar de reforzar la respuesta biológica, buscó desencadenar comportamientos voluntarios y modificar conductas en los animales. Él también aplicó el llamado conductismo radical al estudio del comportamiento humano y según Skinner no existe una maldad innata en el individuo, sino la posibilidad de desarrollar una responsabilidad personal. Otro de los representantes es Clark Leonard Hull. Leonard Hull nació en Akron, en un pueblo del estado de Nueva York, en 1884. Según relata su autobiografía, su padre era un hombre agresivo y muy poco cultivado que tenía una granja. Entonces, Hull consideraba que la psicología es una ciencia natural en toda regla, como lo son la física, la química o la biología. Sus leyes de él podrían ser formuladas a través de ecuaciones numéricas y existirían leyes secundarias para explicar comportamientos complejos e incluso los propios individuos. Bueno, para comenzar con las propuestas teóricas, es importante mencionar que los antecedentes de la obra de Skinner se encuentran en Watson, sobre todo por su concepción del hombre y de la ciencia psicológica, aunque Skinner desplaza su interés del condicionamiento clásico al condicionamiento operante.
Para que quede un poco más claro, el condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea con premios o un castigo, tiene una conexión que nos lleva al aprendizaje. Un ejemplo de ello es como se muestra en la tabla, la cual muestra cuando se presenta un estímulo, en este caso un reforzamiento positivo, el cual ayuda al fortalecimiento de la conducta. En el otro caso sería cuando se presenta un estímulo, que sería un castigo positivo, el cual ayuda a la supresión de cierta conducta. Y en caso de cuando se suprime un estímulo, se presenta un reforzamiento negativo, el cual se relaciona con el fortalecimiento de la conducta. Y por último, en el caso de un castigo negativo, se relaciona con la supresión de cierta conducta, pasando con el siguiente, se representa un castigo negativo, el cual tiene como supresión de la conducta. Y pasando al otro representante, Leonard Hull llevó a cabo una investigación que demostró que sus teorías podían predecir y controlar el comportamiento. Sus trabajos más significativos fueron el matemático deductivo, el cual se llevó a cabo en el año 1943, los cuales establecieron su análisis del aprendizaje y condicionamiento animal como la teoría dominante del comportamiento de su tiempo. El modelo de Hull está apoyado en términos evolutivos, el cual menciona que los organismos sufren privación, la privación crea necesidades y las necesidades activan pulsaciones. El comportamiento es dirigido a metas y alcanzar metas tiene valor de sobrevivencia, y el cual fallece en el año de 1952. Y por último, como datos interesantes, el neoconductismo utiliza sus protocolos como productos de la introspección. Esto no es para llegar a los procesos internacionales verdaderas, sino como una reacción verbal que se puede correlacionar con otras variables medibles extremadamente. Ok, como conclusión, podemos decir que el neoconductismo es la evolución del conductismo, teniendo como fenómeno principal el aprendizaje por medio de la investigación. Ya está teniendo su origen en aproximadamente en el año 1930, siendo principalmente sus representantes que sería Skinner y Hull, teniendo en cuenta que es muy importante el estudio correcto del neoconductismo para que se lleve a cabo su uso correcto en la psicología, teniendo como base que el conductismo se basa principalmente en la modificación del comportamiento o conducta por medio de lo que es estímulo-respuesta. En este, la conducta es respuesta a estímulo de agentes ambientales, y teniendo el neoconductismo como es que estudia el estímulo, las respuestas y el aprendizaje conforme a la experimentación y la observación, teniendo como bases o como principalmente formas de ocupar esos estímulos, siendo amor, confianza, empatía o personalidad, ya teniendo que estos pueden aplicarse en el proceso de enseñanza y de aprendizaje escolar por medio de la experimentación de estos dos corrientes psicológicas. Creo que sería todo, ¿verdad? Sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No, lo paré.
Le puse pausa. Lo regreso, o sea, le pongo otra vez y agregan algo ustedes o para que se alargue un poquito más. Mencionamos lo del glosario, ¿no? Ajá, pero aparte o agregan algo más ustedes que quieran o no. Yo ya no creo. Yasmín, Sí. entonces le doy a seguir y yo creo que es todo. Ok. Entonces sería todo, ¿no? Pues yo pienso, no sé. Entonces, así quedaría y ya lo recorto ahorita y ya lo subo a YouTube para mandar el link, ¿no? Ah, nos lo mandas antes para checarlo. Bueno, que creo que sí quedó bien. Sí. O gustan, grabamos otro y checamos cuál nos quedamos. O ¿cómo ven? Y creo que con este, ¿no? Bueno, yo digo que sí estuvo bien, no sé. Ok. Voy a ver si ya se guardó. ¿Cuánto tiempo duró? Lo que voy a ver. Porque no sé. Zoom. Sí, duró como 20 minutos, creo.